enfermera y el guardaespaldas. Cambio y fuera. Está circulando. Aquí estamos transmitiendo, amigos. Seguimos aquí. Estamos en vivo todos los días aquí. Aquaprados. Qué gran servicio de embotellamiento de agua que está en Galerías Prados del Este, mis amigos de Aquaprados con culo. Tienen todo allí. Aqua-Prados, tan limpia y pura como un cristal. José Domingo. Mujer, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estuvo tu día ayer? Bien, bien, bien. Revisando un poco las informaciones. ¿Descansaste? Ayer. Descansé y trabajé un poco. Me dijeron que habías escuchado la prueba de sonido del grupo que se presentó en el CCCT. Es verdad. ¿Cómo te fue, pero un mujer? poquitico nada más. Un poquito. El hombre G. Claro. Ajá, me dijeron, ¿no? Vi a Erika que estaba escuchando y chequeando el audio. Desde afuera, desde el cubo negro, amigo. Porque estaba transitando por el CCCT y qué bueno que de repente... Pero a ti te, a mí te me gustan los hombres G. Claro, Sí. bueno, y otros grupos también, pero es que ese hombre G era, bueno, estaba muy de moda cuando yo era una estudiante universitaria. Y esas que te podrás imaginar, esos son, escuchas esas canciones y evocas esos tiempos. Claro. Que claro. fueron buenos, siempre han sido muy buenos. Recordar esos tiempos universitarios fueron buenos. Pero también ayer ocurrieron muchas cosas, que mujer. Yo no sé por dónde quieres arrancar, porque no te quiero sabotear tu pauta y tu La presentación agenda. de Hombre G fue el martes. Ayer fue 19 de abril. Claro, pero tú escuchaste la prueba de audio. Sí, pero pasando por el cubo negro. Ah, ok. No, porque pude estar allí viendo. ¿Por dónde quieres comenzar, Mingo? Porque hay varias cosas. No sé, mujer. No sé si quieres arrancar con Petro, si quieres arrancar Sí, con... bueno, podemos arrancar un poco con Petro, porque de hecho en la cuenta de Maybor Petit ella publicó... estuvimos en contacto con Maybor. El momento sí, cuando no. Gustavo Petro está entrando, ¿no? Claro, claro. Está haciendo estas diligencias en Washington, estaba haciendo estas diligencias en Washington para tal vez un poco en el tono de promotor de esta cumbre que se va a realizar el 25 de abril y en donde se insiste es para abogar por el levantamiento de las sanciones y por el retorno de la democracia. Que por cierto, María Elvira Salazar, que tú sabes que es ella es congresista ya en Estados Unidos. ¿Te acuerdas de ella, no? Bueno, ella acaba de decir que, bueno, muy decepcionada pues de Petro. Ella cubrió aquí el evento. No es que lo estaba cubriendo, sino que simplemente estaba allí porque le corresponde como congresista. Divaga como lo hacen los socialistas, pues, ¿no? Dice. Sí. Bueno, lo cierto es que parece? también se presentó propuso ante la OEA la reincorporación de Venezuela. Y él aseguraba que en su discurso ante el Consejo Permanente de la OEA aseguró que le interesa y está luchando por reintegrar el gobierno de Nicolás Maduro en la organización y consideró que hay que hablar también con Cuba para que regrese al organismo. Y además, en este momento me acuerdo también de lo que decía. Él aseguraba que hay que ampliarla hacia una democracia más viva, más rica, que no se encuentra ya en la Europa occidental o en occidental. En la Europa occidental o en Estados Unidos, perdón. Eso fue parte de lo que le propuso a los Estados miembros de la organización para enriquecer la Carta Democrática. Pero Petro funge como un gran diplomático de Maduro. Yo creo. Un gran diplomático. Sí, es parte de lo que está haciendo un trabajo de relaciones exteriores del régimen de Maduro. Sí, está haciéndole lobby Sí. y está incluso, creo que redujo su estadía en Estados Unidos porque necesitaba volar rápidamente a Colombia o iba a reducir su estadía, pero está muy enfocado en esta cumbre en donde insiste que van a participar estos países para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. ¿Cómo era que se llamaba? Que yo no sé si murió diplomático del régimen de Chávez y de Maduro, que era un mastodonte que primero venía de las filas de COPEI y después se metió de lleno en el chavismo y convenció a esta gente y le dieron cargos importantísimos
diplomáticos. ¿Cómo Ay, era que se caramba, llamaba? Yo lo Mingo, que era entrevisté varias veces. ¿Cómo era que se llamaba? Isaías Que Rodríguez. fue el que dijo que en la cabeza de un opositor había, ¿cómo fue la frase que él utilizó? Oye, ojalá que los Mira, amigos voy del a chat me meterme ayuden rápidamente en ¿Tú te YouTube, acuerdas de porque ese los señor amigos del que chat dijo sí se acuerdan que de él lo estos dijo en una nombres. entrevista, creo que la entrevista fue en Televen y eso se hizo viral después y lo han agarrado en varias oportunidades para decir, bueno, esta es la persona que en la cabeza de un opositor no hay las Ya, neuronas. lo de la ¿Cómo era que bala, se Roy llama? Chatterton. Chatterton. Claro, el de la bala. Petro es Tú el lo- Roy Chatterton, mujer. No, claro, que esa frase tan infeliz de una No, bala qué en la cabeza ejercicio de de un, memoria. una bala en la Exa- cabeza de un opositor, como era hueca, no iba a resonar. Uy, sí, no, esa frase Exactamente. Bueno, patética, ese Mingo, es ¿por el- qué lo ese es el- recordamos? bueno, porque se me acaba de ocurrir. ¿Qué mujer. te parece que Gustavo Petro está en la Petro misma? es el Roy Chatterton de Maduro. ¿Pero qué busca Ahorita. Petro? Monómeros, ¿Qué busca? ¿Qué entre busca? otras Monómeros, cosas, que fue parte lo de lo que estamos- de lo que escuchábamos también, que el canciller aseguró Con que en un Delcy almuerzo le dijo, Delcy le sí. adelantó o le asomó ¿Cómo la no? posibilidad de que Venezuela venda monómeros. Ahí estaban Y tomando ellos también- calentaditos. y ellos Chucky, también dicen que... Chucky. Y él dijo, sí, Sí, a lo sí, mejor sí, la vendemos y a lo claro. mejor Colombia está interesado en No, la... es que hablaron hasta de precio, mujer. Sí, Mingo, hablaron hasta de los precios, Sí. según él. Claro. Pero bueno, Yo le creo. Petro está enfocado en su cumbre de este lunes. Es este lunes 25, déjame verificar. No, el lunes 25 es martes, ¿no? ¿Cuándo es 25? El 25, martes 25 martes de 25, abril. exactamente. Ajá. Sí. Y bueno, nada, vimos las imágenes del momento cuando estaba conversando en su discurso ante el Consejo Permanente de la OEA. O no sé si los amigos creen que logrará el objetivo. Se quitan las sanciones y se nos vende y se nos mercadea unas elecciones libres, transparentes y tuteladas incluso por organismos internacionales. Eso ustedes creen. Pero que- está haciendo el lobby, le está haciendo Bueno, la tarea claro, la está es la haciendo, estrategia. porque incluso discutió con los legisladores de Estados Unidos proyectos de paz en Colombia y las relaciones con Venezuela. Que revisando algunos materiales y algunos portales, algunos analistas creen, pero eso ya es pensar demasiado a futuro, que Petro tiene puesto todo su entusiasmo en estos objetivos, lograr estos objetivos con miras al Premio Nobel de la Paz. Claro, entre otras cosas, pero fíjate que también mucha gente pudiera concluir, oye, qué hipócrita y qué doble moral siempre tiene esta diplomacia internacional, porque mi vecina me estaba recordando la visita del señor Lavrov. Entonces, Ay, ¿qué Mingo. opina Estados Unidos? Pues Estados Unidos Es tiene verdad. está metido en un conflicto de guerra internacional, de guerra política internacional, no militar, de guerra política internacional, ¿no? Entonces, Estados Unidos, y están ahí a punto de caramelo extenderse esos tentáculos de guerra política. Y entonces Estados Unidos tiene un papel firme hasta ahora en cuanto a la cuestión principista, digamos, de Rusia y Ucrania. Entonces, pero estaba el señor aquí El y ese Lavrov no es fino. ningún gafo, No. ese es una mano derecha de Putin, pues, ¿no? ¿Y sabes Entonces, ¿cómo lo dónde fue? interpreta Estados Unidos? A todas estas, no, pero es que no, también nos interesa el petróleo. Entonces, todos intereses. ¿Y sabes a dónde paró después Lavrov, después de venir a Nicaragua, Venezuela? mujer. Se fue a Cuba porque también tenía, su gira incluía Brasil, después vino Venezuela, pasaba por Cuba, donde Díaz-Canel fue ya seguramente para su Automáticamente, segundo no, eso, mandato, claro, con listo. aplausos Sí, y señor, y vítores flores. flores, y remataba, ya llegó, ya Nicaragua. ayer lo vi, anoche lo vi, llegó a Nicaragua Claro. para reunirse, estuvo reunido con Daniel Ortega y con la esposa de Daniel Ortega, y ya de ahí culminaba la gira. Entonces, Es muy Estados cierto Unidos, que cuál va a ser la postura de Estados Unidos. por ejemplo. E incluso te escuchaba cuando comentabas lo que te había dicho tu vecina. Esta aparición de Lavrov en Venezuela no afectará un poco lo que Petro está pretendiendo. Mira. La pregunta son que ella grandes se interrogantes, hacía, ¿no? pues de repente Estados Unidos de verdad que está en una posición bien difícil. Lo que pasa, Mingo, es que también el tema de la migración venezolana, lo comentábamos la otra vez, son tantos los Oye, venezolanos que claro. siguen yéndose del país, que siguen poniendo en situación muy difícil los lugares, a los gobiernos de los lugares a donde llegan, ¿no? Ujú. Que bueno, definitivamente Venezuela tiene que haber alguna solución. Esos países pueden estar pensando
en eso, en la solución, porque se les ha generado una crisis a raíz de toda esta migración. Y entonces dentro de las sanciones, mujer, vamos a suponer, porque no hablemos de Estados Unidos, es la administración Biden. No, de Estados Unidos tenemos que seguir hablando porque hay más información. Pero entonces, claro, pero ¿a dónde me refería yo con relación a este levantamiento de sanciones? Cuando hay una determinación en cuanto a la enfermera de Chávez y al guardaespaldas. Ajá. No, pero entonces como vamos a quitar las sanciones, quedan en libertad. Vamos a dejar en libertad a Alex Saab, por ejemplo, ¿no? Porque es que nosotros ya negociamos, todo esto se hace internacionalmente y entonces dentro del campo de la flexibilización de sanciones, pues nosotros echamos para atrás, ¿no? Si ya soltaron a los narco sobrinos y ya soltaron a otro individuo que era cabecilla de ¿dónde está Gorrín? A estas que alturas, por cierto, ¿dónde está Gorrín? No han ratificado sí. hay que ver lo que significa ratificar sí. la acusación de lavado de dinero y el monto la trama de lo lavado y la trama. La trama en la que Gorrín? estaba. ¿Qué dice la gente que trabaja en Globovisión? Bueno, pero vamos a echar el cuento completo. Esto todo surge, o toda esta ratificación de estas investigaciones hacia Gorrín, vienen precisamente a propósito de la sentencia en la que la enfermera y el guardaespaldas, Claudia Díaz y su esposo, bueno, fueron condenados a 15 años de cárcel en Estados Unidos. Claudia Díaz, que era, recordemos, fue la ex enfermera de Hugo Chávez y también después ocupó el cargo de tesorera, bueno, parece que envió cartas tratando de pedir clemencia y que fueran... porque ella, según en esas cartas, aseguraba que ella no tiene información que compartir, que no dice que no tiene información para colaborar con la justicia americana. Claro. Colaboración que siempre termina redundando en beneficio de la reducción de la pena, ¿no? Pero fueron condenados a 15 años y esto destapa o ratifica esta condena de Claudia Díaz y el esposo, ratificó la acusación contra Raúl Gorrín, que también está involucrado en esta trama en donde participaba Claudia Díaz y el esposo, y le permitían, cuando ella era tesorera, adquirir a precios preferenciales algunos bonos del tesoro y cosas así por el estilo. En el caso de Gorrín, que cuenta con Globovisión, desde el lugar donde está escondido, debería cuadrar una entrevista en Globovisión. Para así desmentir, como hizo Fuerza Vecinal, para desmentir. No tendría que hacer como Rafael Ramírez, que le paga a los periodistas para que lo entrevisten, ¿no? Le paga a los medios y le paga una bola de dinero a los periodistas para que entrevisten a Rafael Ramírez. Entonces, bueno, qué chévere que en este caso Raúl Gorrín cuenta con una empresa como Globovisión, desde el sitio donde está escondido, pudiesen prófugo hacer de la un justicia, contacto, le dice ¿no? Estados Unidos. La justicia americana le Aquí dice tenemos prófugo. una entrevista exclusiva y a lo mejor el tipo se hace pasar o usa el mismo verbo de Rafael Ramírez diciendo, no, yo estoy aquí, yo soy un pelabola, yo estoy aquí viviendo alquilado en un sótano con una de mis mujeres, con mi mujer, pues aquí estoy. Yo vivo con la suegra. ¿Te acuerdas del desgarrón donde Sansó en este caso y de esta señora? Bueno, entonces no. Yo vivo con mi suegra. Que use el mismo guión. Que use el mismo guión que de Rafael Ramírez, pero que salga por Globovisión. No. Eso sería un palo para Globovisión, que está en el piso y que nadie lo ve, pues, ¿no? Bueno, a nivel de sintonía. De sintonía. Claro. Ese día subiría la sintonía y todos nos pondríamos a ver. Claro. Todo ese día ese día todos veríamos. ¿O cómo se llama el tipo de TV? Vallenilla, que vaya para TV, Gorrín, y lo entreviste Vallenilla, que ahora también tiene un cargo más grande en el Winston Vallenilla es diputado. Pero creo que tiene con una comisión, está en una comisión. Pero creo que está ocupando el cargo de este tipo que dijo que en DirecTV no Pedro Carreño. Mingo, pero qué desastre. Es que me soltaste, me voluntaste la lengua, mujer. Claro, pero te jorungué la lengua. Tú tienes unas salidas tan folclóricas. Pero bueno, volviendo al caso de la enfermera, la sentenciaron a estos 15 años y la restitución de $136 millones, que es el monto de lo expoliado y de lo que ellos invirtieron en estas cosas que adquirieron, porque el estatus de vida de pasar de ser una simple enfermera, parece que después, esta era la de los lingotes de oro en Liechtenstein. Sí, señorita. Pero a lo mejor ella dice que va a colaborar con la justicia. Ella dice que no tiene con qué colaborar. Dice que no tiene que, que le dé la información que quiere. Que no tiene donde caerse muerta. Claro, ayer decían que los hijos que son menores de edad, que fue parte de lo que ellos habían alegado en algún momento para evitar la extradición hacia Estados Unidos,
bueno, los hijos quedan Exacto. al desamparo, pero tienen que pagar además, según recoge uno de los portales, ellos tienen que pagar una multa de $75,000. Muy barato. A mí me parece baratísima. Y además de esto, que les van a restituir, tienen que restituir los $136 millones que Estados Unidos considera que se desaparecieron en manos de ellos. Espalillaron. Que se espalillaron. Como te comentaba, dice ella en una carta que no tiene cómo, le pedía compasión al juez, sí, porque vale. no tiene cómo cooperar. Llanto. Estoy aquí hoy como una mujer derrotada. Mi familia y yo hemos vivido bajo la amenaza de muerte, cárcel y tortura por más de 10 años. Wow. Mis hijos han perdido a ambos padres en la tierna edad de 14 y 4 años. Fue parte de lo que escribió la enfermera. Sigue la trama de Tarek, William. Sigue, Tarek el examen. Sí, sigue la trama, porque ayer anunciaron la detención de un señor que fue vicepresidente de PDVSA. Se conocían desde que estaban en la Universidad de los Andes. Mujer, echa ese cuento, que es interesante. ¿Cómo se llamaba el movimiento que crearon? Ellos, Tarek el Aizami, cuando estudiaba en la Universidad de los Andes, tenía un movimiento que se llamaba Utopía 78. Utopía 78. De ese movimiento Utopía 78, él resulta, es con el que se lanza para ser candidato a la presidencia, ¿cómo es que se llama esto? El Centro Estudiantil, la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de los Andes. Y llega a la presidencia. Sí. Claro, cuando empiezan a surgir todos estos casos de corrupción de gente muy vinculada a Tarek el Aizami, coincide en que muchos de los detenidos venían precisamente de ser compañeros de estudios de la Universidad de los Andes. Y este señor que detienen ayer, Ismael Serrano, creo que se llama, también fue compañero de estudios de Ismael Serrano, fue compañero de estudio de Tarek el Aizami. Sí, pero le clavaron fue ya su detenido, braga, ya lo presentaron. Lo presentó el Ministerio Público junto con Salem, oye este nombre, Salem Hassum Atrach, Mohamed Machete. Oye. Una cosa así. Sí. Y Lionel Azuaje, también implicado en esta trama de corrupción. Pero en los cargos que ocupó este señor, porque estos nombres, yo no sé, son nombres que no... No son seudónimos, esos son los verdaderos nombres. Son los verdaderos nombres, pero a lo que me refiero es que no son personas conocidísimas. Es lo que yo insisto. Si estos son anónimos metidos en cargos importantes dentro del régimen, que están involucrados en estas tramas de corrupción donde desapareció tanto dinero, no me quiero imaginar los que tienen un poco más de renombre. Este señor Serrano fue vicepresidente de PDVSA, pero previamente se desempeñó como presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, FOGADE. ¿Y cómo han trabajado para borrar las evidencias, mujer? Este señor, pero déjame comentarte que además este señor parece que era el encargado de llevar adelante la cuenta Chávez Candanga en Twitter. Y llegó al gobierno de Chávez de la mano de la Aizami en la antigua Oficina de Identificación y Extranjería, la UNIDEX. Total que bueno, el señor ha tenido muchísimos cargos, ¿no? Según el fiscal Tarek William Saab, ya son 80 los presos por actos de corrupción en PDVSA. Y cuando te hacía referencia, te mencionaba lo de Fuerza Vecinal, el comunicado. Ellos hicieron un comunicado. Somos unos santos. Rechazan los hechos de corrupción y asegura que perjudican a los ciudadanos. Pero si tienen 2 personas detenidas. Pero ni los mencionaron en el comunicado. No los mencionaron en el comunicado. Ni mencionaron. Entonces a lo mejor ya los votaron de Fuerza Vecinal. Fíjate, abro comillas, en el comunicado señalan que desde Fuerza Vecinal queremos hacer de conocimiento público nuestro rechazo total a cualquier práctica de corrupción en la gestión pública. Listo, cerramos comillas. Mira, ¿y qué fue lo que pasó con el Banco de Venezuela, mujer? Hay de todo allí. Que yo veo que hay un comunicado extraño. Mira, también hablando es que me acabo de acordar, porque como me dijiste el comunicado de Fuerza Vecinal, lo vinculo con el comunicado que le han obligado a todos los medios que lean textualmente el comunicado de arriba abajo. Todos los locutores de todas las emisoras del control de la hegemonía comunicacional que tienen ellos. Por todos lados está el comunicado del Banco de Venezuela. Sí, porque resulta que ayer salió una información en la que supuestamente una red de hackers había vulnerado la plataforma y estaba amenazando con divulgar los datos de los cuentavientes. ¡Qué peligro! Y incluso cuando leo la información comentaban que estaban pidiendo como hasta una especie de recompensa. Sin embargo,
Sin embargo, el Banco de Venezuela sacó un comunicado diciendo que no hay que hacerse eco, que ellos están trabajando con toda normalidad. No te hagas eco ni seas víctima de los piratas de la red. Ellos en su comunicado señalaban que informaban que la plataforma y los canales electrónicos se encontraban con total normalidad. Sin embargo, cuando revisas, hay hilos de gente que es experta en este tema informático. De hecho, la información, quien la suministra, es una ONG, o no es una ONG, es una de esta gente que hace estos seguimientos a todo lo de las redes y la data, y ellos aseguraban, Venezuela sin filtro. Ellos alertaron, ellos fueron los primeros en alertar que había algo, que había aparecido alguna cosa, estos presuntos hackers que habían usado un software malicioso conocido como Lockbit 3.0 para tomar algunos datos de las computadoras. Y después, este comunicado del Banco de Venezuela diciendo que no había que hacerse eco de estas cosas. Tenemos que correr, mujer. Tenemos que correr, pero ya creo que varias cosas. Cónchale, cosas muy lamentables como que Venezuela es el país americano más peligroso para parir después de Haití, Mingo, según la data de la ONU. Bueno, imagino. El informe global del Fondo de Población de la ONU, que circuló ayer, incluye indicadores de salud que equiparan a Venezuela más con naciones africanas que con el resto de América. Y esto lo vinculo con una nota que leí ayer creo que fue de La Patilla, de un señor que denunciaba que a su esposa no había sido atendida en el hospital y él tuvo que atender el parto en el pasillo cuando la esposa se desmaya por los dolores. Sí, los médicos no la atendían, la mandaban para su casa, y la señora, cuando se desmaya, el señor es quien recibe a su bebé. Bueno, se acabó la visita, mujer. Se acabó la visita, Mingo. Ahora vamos a estar conversando con Luis Alfonso Herrera Orellana, licenciado en Filosofía, abogado, profesor universitario, investigador de Se Dice Libertad. Eso será en momentos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Caramba, yo los invito a que vayan directamente